En este problema nos piden determinar el radio de la semicircunferencia que esté inscrita en este triángulo y nos dan como dato los lados del triángulo. Entonces eso nos hace pensar que podemos utilizar la fórmula de Herón y calcular el área de este triángulo. Pero en esa fórmula no interviene el radio de la semicircunferencia que nos están pidiendo calcular. Lo que sí podemos ver en esta figura es que hay dos tangentes a esta semicircunferencia. Eso nos hace recordar una propiedad de la circunferencia, que es esta. Si trazamos un radio al punto de tangencia, el ángulo que forma el radio y la tangente sería 90 grados. Entonces vamos a trazar esos radios al punto de tangencia y tendríamos así. Y aquí, al mirar la figura ahora sí con los radios trazados, nos hace pensar que podemos calcular también el área de este triángulo, no solamente con la fórmula de Herón, sino también con la fórmula básica del área de los triángulos. Si el radio y este lado fuera parte de un triángulo, podríamos calcular su área. Entonces vamos a hacer un trazo desde este punto al centro de la semicircunferencia, así, y ahí hemos formado dos triángulos, donde R sería la altura del triángulo relativa a este lado del triángulo, y aquí también tendríamos que R sería la altura relativa a este otro lado del triángulo. Y teniendo la altura y la base, podemos calcular el área de estos dos triángulos, con la fórmula básica del área de los triángulos. Vamos a recordar esa fórmula. Aquí tenemos la fórmula, el área de un triángulo se calcula multiplicando la base por la altura sobre 2. Entonces podemos utilizar esa fórmula aquí en estos dos triángulos, porque este radio sería la altura y este lado sería la base. Y aquí en este otro triángulo también el radio sería la altura y este lado sería la base. Podríamos calcular el área de este triángulo y de este otro triángulo, sumarlo y tener el área total del triángulo. Y en esa fórmula sí interviene el radio de la semicircunferencia que estamos buscando. Entonces eso nos convendría hacer, calcular el área de ese triángulo con esta fórmula aplicándolo a estos dos triángulos. Y también podemos calcular el área del triángulo utilizando la fórmula de Herón. Podríamos igualar esos dos resultados y así calcular el radio de la semicircunferencia que nos están pidiendo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a recordar la fórmula de Herón. Aquí tendríamos la fórmula de Herón. La fórmula de Herón utiliza el semiperímetro. El semiperímetro es la suma de los tres lados entre 2. Entonces, teniendo los lados de este triángulo, podríamos usar esta fórmula y calcular su área. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular el semiperímetro. Tendríamos que sumar los tres lados. 13 es este lado de aquí. 14, aquí está. Y 15, que sería el tercer lado del triángulo. Sumamos y entre 2, ese resultado nos daría 21. Ya tenemos el semiperímetro y ahora lo vamos a reemplazar en la fórmula de Herón. Aquí hemos reemplazado P por 21, que es el semiperímetro, y estamos escribiendo 21 menos el lado 13, 21 menos el lado que mide 14 y 21 menos el lado que mide 15. Entonces, calculando, haciendo los cálculos aquí, obtenemos 84 como el área del triángulo. Ese 84, que es el área total del triángulo, lo vamos a igualar a la suma de las áreas de estos dos triángulos. Entonces vamos a calcular el área de ese triángulo, que sería base por altura sobre 2, según la fórmula básica del área de los triángulos. La altura es R y la base es 13 y tendríamos así. Aquí tenemos 13, la base por la altura sobre 2 y en el otro triángulo la base 15 por la altura, el radio, sobre 2. Sumando aquí tendríamos 28R sobre 2, podemos simplificar, tendríamos 14. Y entonces 14R sería el área total del triángulo. Pero el área total del triángulo ya lo habíamos calculado por la fórmula de Herón, que era 84. Entonces igualamos 14R igual a 84. El 14 pasa a dividir y tendríamos el valor de R. R es igual a 6, que es lo que nos estaban pidiendo calcular en este problema.